Bienvenidos al seminario web Eficiencia Energética en Chile, Impactos Locales, organizado del Centro de Copenhague sobre la Eficiencia Energética. Me llamo Valeria y soy asistente de investigación en el Centro de Copenhague sobre la Eficiencia Energética, apoyando las actividades relacionadas con los seminarios web sobre la eficiencia energética. Un par de cosas a mencionar antes de comenzar con el contenido del seminario web. Este seminario web durará 1 hora y 15 minutos, incluyendo el tiempo que dedicaremos a preguntas y respuestas al final. En caso que no puedan quedarse hasta el final o que después de concluir el webinar quisieran recuperar acceso a nuestras presentaciones, todos los materiales y grabaciones del webinar estarán disponibles en unos días en el Copenhagen Center Knowledge Management System. También allí podrán encontrar otros webinars e información adicional. No duden en echar un vistazo. Les daré el link para acceder a este sitio al final de la introducción. Ahora un par de cosas en relación al Centro de Copenhague. El centro conduce investigación y actividades de asistencia en el campo de la eficiencia energética y servicios, tales como el nodo de la eficiencia energética para la iniciativa Sustainable Energy for All. El centro colabora con una amplia gama de actores y cuenta una gran red global, regional y nacional que permite acelerar la implementación y realización de las actividades de la eficiencia energética. Es una práctica muy común para el Centro de Copenhague contratar seminarios web. Todos los materiales, incluyendo las grabaciones y presentaciones del seminario web anteriores, pueden ser encontrados en el Copenhagen Center Knowledge Management System. En la pestaña de e-learning se colgará prontamente el material de la presentación de hoy. Quisiera presentar brevemente a nuestros ponentes de hoy. Cristian Cabrera es ingeniero civil mecánico e investigador invitado a UNEP-DTU Partnership. Eduardo Araneda Schüler es coordinador Programa Comuna Energética a la Municipalidad de Temuco. Isabel Margarita Aguilera Contreras trabaja por la estrategia energética local de los CITES de la Comuna de Santiago. Debido a un evento imprevisto, Eduardo no puede conectarse en vivo ahora. Así, gracias a su disponibilidad, él grabó su notas y presentación, que nosotros podemos transmitir aquí. Ahora puede empezar la palabra Cristian. Bueno, yo les quiero contar un poco respecto a lo que se ha hecho en eficiencia energética en Chile y también esto cómo está relacionado con lo que se conoce como las estrategias energéticas locales. Entonces voy a comenzar. Entonces para comenzar, para dar un poco de contexto, esto es un mapa de Chile, ¿verdad? Y bueno, Chile, su capital es Santiago de Chile. Y Chile limita al este con Bolivia, al este con Argentina, limita al norte con Perú y al noreste con Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Chile tiene aproximadamente una población de 18 millones de habitantes. Chile tiene 16 regiones administrativas y es un país de 4.300 kilómetros de largo por 177 kilómetros de ancho en promedio. Su crecimiento promedio del Producto Interno Bruto desde el 2003 al 2013 ha sido de un 4.65%. Esto incluyendo también cuando hubo una crisis el 2009. ¿Sí? Así que ha sido bastante bueno en ese sentido, en este periodo. También el Producto Interno Bruto del país es de alrededor de 247 billones de dólares. En cuanto a los componentes del Producto Interno Bruto nacional, el principal contribuidor en este caso son los servicios, con casi un 64%, de la industria con un 32%, 32.5%, y después viene la pesca y la industria forestal con un 3.9%, mientras que el Producto Interno per cápita bruto es de $23.000, casi $23.500. Este es el Producto Interno más alto en la región de Latinoamérica, superando el Producto Interno de países como Brasil, Uruguay y Argentina.
En cuanto a las exportaciones, el cobre es el mayor, o sea, el cobre, digamos, el producto clave del país, que tiene mayor contribución al Producto Interno Bruto y también es el mayor, Chile es el mayor exportador de cobre a nivel mundial. Ya, eso es como para darle un poco de contexto. Ahora, con respecto a la energía, con respecto a la energía, bueno, podemos ver que pasa que Chile solamente produce un tercio de su demanda energética primaria y mientras que los combustibles más utilizados son el petróleo, número uno, el segundo es la leña y tercero el carbón. Hay que considerar también que el petróleo es de los combustibles que el combustible más exportado, digo, importado en Chile. Y también en el país se produce un poco carbón, pero no es mucho, también se importa mucho carbón. Sí, el 73% de los combustibles fósiles, o sea, el 73% de la producción, o sea, de la oferta energética primaria, corresponde a combustibles fósiles. Y digamos, este valor porcentual no ha variado desde el 2006. Eso es interesante. En cuanto a la energía renovable, Chile también históricamente ha utilizado mucha energía renovable. Hoy en día se llega a cerca de un 27%, principalmente leña y centrales hidroeléctricas. También ahora ha entrado último fuertemente la energía solar y también la energía eólica. Con respecto a la demanda, la industria y el transporte representan casi el 75% de la demanda total. Esas son las demandas más significativas. Y el petróleo es el combustible más utilizado, especialmente en el sector del transporte. Sí. Con respecto a las importaciones, bueno, como indiqué antes, el petróleo es el combustible más importado y también el carbón y también el gas natural. Y solamente quiero indicar que, por ejemplo, acá entre el año 2006 y 2008 hubo un pic de importaciones. Esto fue debido a la crisis que hubo la crisis energética que hubo en ese año, cuando bueno, se cortó el suministro de gas natural proveniente de Argentina. Pero es un poco como la realidad energética del país. Ahora, con respecto a la institucionalidad, bueno, aquí hay hechos que son relevantes. Por ejemplo, que en el año 2010 se establece la ley 20.402, que esta ley lo que hace es que, digamos, fomenta la creación del Ministerio de Energía. Y este ministerio está encargado de definir las políticas, los planes de acción y los estándares energéticos del país. Este es un hito muy relevante para Chile. Y también dentro del Ministerio de Energía también se define la Comisión Nacional de Energía. La comisión está encargada del análisis de precios y de tarifas y también las normas técnicas. También está la Secretaría de Electricidad y Combustible, y ellos están encargados de la regulación de eficiencia energética, etiquetado de productos energéticos, y la Agencia de Eficiencia Energética, también la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Está encargada de la implementación de programas y proyectos de eficiencia energética. Con respecto también hay otra institución que es muy relevante, que es el Coordinador Eléctrico Nacional. Eso se estableció en 2017. Y básicamente ellos están a cargo de la coordinación y la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Lo que se hizo fue, se unió básicamente el Sistema Interconectado Norte Grande con el Sistema Interconectado Central, y se creó este Coordinador Eléctrico Nacional, que une los dos sistemas. Luego está el Ministerio del Medio Ambiente,
también se creó una ley que es la ley 20.417, que esta a su vez creó el Ministerio del Medio Ambiente, y eso se hizo el año 2010. Y lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente básicamente es, se encarga del diseño y la aplicación de políticas y planes de programas medioambientales. Bueno, con respecto a la eficiencia energética, en Chile existe lo que se llama la Agenda 2035-2050, y dentro del objetivo de esta agenda, lo que yo puedo rescatar, por ejemplo, con respecto a la eficiencia energética, es que el año de aquí al 2035, al 2035, la eficiencia energética va a ser un criterio en todas las licitaciones de transporte. Eso es interesante también, que de aquí al 2050 el 100% de los nuevos edificios cumplirán con estándares de la OECD, tipo Smart Buildings. Con respecto a los avances que se han logrado a la fecha, existe el etiquetado energético obligatorio de electrodomésticos. Hoy en día se cuenta con más de 30 electrodomésticos etiquetados, que esto igual a Chile lo hace pionero en esta materia en la región. Con respecto al etiquetado energético voluntario de viviendas. ¿Y por qué voluntario, negrita? Porque no es obligatorio como en el caso anterior. Y esto se usa principalmente como una medida comparativa para los usuarios de las viviendas. Eso. Y también en el año 2007 se define el estándar mínimo con respecto a los componentes de la envolvente térmica. Eso también es importante, porque antes del 2007, digamos, no existía un estándar mínimo, y eso hace que en el fondo que haya muchas edificaciones que no cumplen con ningún criterio, y tienen muy bajo confort térmico también, son muy poco eficientes. Y con respecto a los desafíos, bueno, también ligado a lo anterior, en Chile un 65% de las viviendas existentes no cumplen con el estándar mínimo requerido. Hay alrededor de 120.000 viviendas por año que se construyen, y un 80% de estas viviendas son viviendas sociales y un 20% son privadas. El desafío acá también es cómo no se pueden construir más viviendas, porque en el fondo hay un límite de presupuesto, entonces se tiene que la cantidad de viviendas siempre compite en este caso con la calidad de la eficiencia energética. Es un tema. Entonces se tienen menor cantidad de vivienda, pero una mayor eficiencia. Es un desafío también. ¿Cómo se puede levantar más recursos para poder construir más vivienda de igual calidad? Con respecto también hay otro desafío interesante, que es el gobierno de verificar en terreno que constructoras de vivienda privadas cumplen con el diseño térmico. Porque hoy en día lo único que se verifica, por así decirlo, es el diseño, pero no digamos, no se verifica en terreno, no se realiza ningún tipo de inspección. Entonces eso también creo que puede ser interesante también hacerlo en terreno, como se hace en otros países. Y también que hoy en día tampoco no existe ningún estándar térmico para edificios comerciales. Eso también tiene que ser regulado. Y finalmente también otro tema es que Chile necesita regular el mercado informal de la leña. Hay un alto porcentaje de la población, especialmente en el sur de Chile, que utiliza leña húmeda, y ese mercado también necesita ser regulado. Bueno, eso es como para darle un poco de contexto de Chile y su realidad energética. Ahora voy a hablar del programa Comuna Energética del Ministerio de Energía. Bueno, ¿qué es lo que es el programa Comuna Energética? Este programa principalmente busca dar énfasis a proyectos levantados de la comunidad, y explotando también los potenciales de energía renovable y eficiencia energética dentro del territorio comunal. Sí, esto siempre, digamos, ha tenido siempre una mirada como tradicional desde el punto de vista como de la grandes empresas, y hoy en día lo que se intenta insertar es un poco esta vista desde el punto de vista de la ciudadanía. Este componente también es muy relevante. Bueno, dentro de este programa hay, a la fecha, bueno,
Inicialmente partieron en el 2015 8 comunas, ¿ya? Y a la fecha, al 2018, hay 46 comunas adheridas. Eso con respecto al funcionamiento del programa. Entonces, bueno, pasa que el programa básicamente se divide en dos fases. La fase 1, que es la elaboración de la estrategia energética local. Esta fase dura alrededor de un año y es donde básicamente se realiza un diagnóstico energético de los potenciales de eficiencia energética, energía renovable, ¿verdad?, de la comuna. Y se trazan también los objetivos y las metas de la comuna. Eso también tiene que ver con la visión comunal. ¿Qué tipo de comuna se quiere construir? ¿Qué tipo de objetivo digamos, de eficiencia energética, integración de energía renovable, mitigación de cambio climático también se quiere incorporar? Y finalmente se define un plan de acción. Y dentro de ese plan de acción se definen una cierta cantidad de proyectos que van en una cartera de proyectos a ser implementados luego en la segunda fase de implementación. Bueno, en la segunda fase, esta fase de implementación, es cuando la comuna se acredita como comuna energética. Esta fase dura alrededor de 3 años y digamos, el objetivo de tener la acreditación, básicamente que la comuna pueda optar a más fondos para poder implementar sus proyectos, debido a que la comuna va a estar acreditada, entonces va a ser más fácil acceder a nuevos fondos para poder implementar los proyectos de la cartera de proyectos. Bueno, ahora como caso de estudio, me gustaría mostrarle el caso de la comuna de San Pedro de la Paz. Bueno, para dar un poco de contexto, San Pedro de la Paz es una comuna que está ubicada en la octava región, en el sur de Chile. Cuenta con una población de alrededor de 106.000 habitantes, según predicción del INE 2018. Tiene un clima mediterráneo que varía entre 5.1 grados en invierno como mínima y hasta 24 grados Celsius como máxima en verano, en promedio. El sector de la construcción representa un 38% de la economía local y el más relevante. Es una comuna, casi un 100% de la comuna es urbana, y como principales desafíos la comuna presenta que el uso intensivo de la leña húmeda. Es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque la comuna el 2015 fue declarada zona saturada debido a material particulado 10, material particulado 10 y fino 2.5, eso según el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, con respecto digamos, a la demanda energética por combustible, en el sector residencial, por ejemplo, podemos ver acá que demanda principalmente leña. Luego se tiene que también demanda gas licuado a petróleo, GLP. También demanda luego el gas de cañería. Entonces, pero más de un 60% es debido a la leña. Creo que alrededor de un 67%. Sí, bueno, acá está, 67%. Y también la comuna también posee una componente industrial bastante fuerte, entonces hay mucho uso de biomasa también, que se usa biomasa industrial, y esta, digamos, también se usa para satisfacer la demanda térmica de la industria. Estos son residuos forestales. Esta es una figura del año 2016, por si acaso. ¿Ya? Ahora, con respecto al potencial de eficiencia energética. Bueno, lo que intentamos hacer acá fue definir un método para entender cuáles son las medidas que tienen un mayor impacto dentro digamos, de eficiencia energética. Entonces, lo que investigamos fue, por ejemplo, ver cuánto energía se podría ahorrar debido al reacondicionamiento térmico de la envolvente de las viviendas. Ese es un punto. Después el otro punto es el mejoramiento de las prácticas para el uso de la leña, o sea, cuánto más podemos ganar si es que en vez de usar leña húmeda usamos leña seca. Y finalmente, cuánta energía podemos ahorrar debido al recambio de equipo de combustión de leña. Entonces, con respecto al primer punto, reacondicionamiento térmico de vivienda.
Bueno, principalmente acá nosotros lo que utilizamos fue la escala de calificación energética de viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se define un límite superior y un límite inferior, y un límite intermedio, digamos también, un punto intermedio de estándar térmico. Entonces, como el punto más alto, digamos, sería el A. Bueno, en este caso acá, según la etiqueta, es A más, ¿verdad? Pero nosotros usamos hasta el A como el más eficiente. Y luego, digamos que el estándar mínimo actual corresponde al E digamos, de construcción de diseño térmico, y la menos eficiente, o la que está fuera de estándar, digamos, es la que corresponde a la letra G, es la menos eficiente. Entonces, ¿qué es lo que definimos acá? Bueno, primero que todas las letras, o sea, todas las viviendas construidas antes del año 2000, cuando no había estándar térmico, digamos, estas corresponden a un 41%, todas esas les corresponde la letra G. Ya, a todas las viviendas construidas entre el 2007 y el 2007, con un 21%, a ellas les corresponde la letra F, y la letra E a todas las viviendas construidas después del 2007. Esto alrededor de un 38%, y eso ahí les corresponde la letra E. Entonces, si todas estas viviendas las comparamos luego con donde teóricamente queremos llegar, luego de la renovación, ¿verdad? De la envolvente térmica, entonces podríamos ganar un 80%, un 60% y un 40% respectivamente. Esto en comparación con el A, digamos, con la letra A. Siguiente. Ya. Entonces, ahora el método de mejoramiento de prácticas de uso de leña. Entonces, básicamente lo que utilizamos acá fueron, bueno, fue definir digamos, definir la ganancia que se produce por utilizar leña seca en vez de leña húmeda. Entonces, se tiene que, por ejemplo, que leñas que tienen un porcentaje de humedad mayor del 25% corresponden a ser leña húmeda, y eso, el poder calorífico inferior de esta leña baja considerablemente hasta un 41%, entre un 39 y un 41% más o menos. Entonces, por ejemplo, en la comuna de San Pedro el eucalipto es altamente utilizado, es una especie muy utilizada en la comuna, y nosotros, claro, bueno, y a través de esta ecuación que está abajo se puede entonces definir cuánto puede ser el ahorro teórico debido al uso de leña seca. Eso fue. Y ahora, con respecto al método de recambio de equipos de combustión de leña. Entonces, básicamente lo que se utilizó fue, se comparó digamos, todas las tecnologías existentes hoy en día, y eso se comparó con la tecnología de mayor eficiencia. Por ejemplo, se tiene bueno, por ejemplo, la salamandra, que es una estufa de muy baja eficiencia, muy utilizada en Chile, se comparó, por ejemplo, con una estufa de alta eficiencia. La salamandra tiene una eficiencia de 75%, de 35%, digo, mientras que la estufa de alta eficiencia tiene una eficiencia de 75%. Entonces hay una brecha entre la mejor tecnología disponible y la salamandra, en este caso, de un 40%. Y así sucesivamente se fueron comparando todas las tecnologías. Entonces, se asumió una muestra de un 25% de las viviendas que podrían hacer este recambio de equipo. Entonces, eso corresponde a alrededor de 11.800 viviendas. Luego se tiene que, los resultados son los siguientes. Entonces se tiene que, bueno, acá se puede observar que acá están las medidas. Acá está la medida 1, recondicionamiento térmico de vivienda, acá está el uso de leña seca, y aquí está el recambio de equipo. Y esto, a su vez, lo comparamos con las demandas eléctricas total de la comuna y demanda térmica total de la comuna.
Y acá está la demanda total. Esta es la demanda eléctrica más la térmica acumulada. Bueno, entonces tiene que, para el caso del recondicionamiento térmico de vivienda, se pueden llegar a ahorrar alrededor de 229 gigawatt hora. Y eso es debido al mejoramiento, digamos, de la envolvente térmica. Este es el que tiene, bueno, encontramos que tiene el potencial mayor de eficiencia energética entre todas las tres medidas. Seguido por el uso de la leña seca, con alrededor de 100 gigawatt hora también. Y finalmente el recambio de equipo de leña con un 37.6 gigawatt hora. Entonces, para poner esto en contexto, por ejemplo, si es que digamos, la demanda térmica residencial es alrededor de 370, me parece, 370, lo vamos a ver acá, acá está, son 300, sí, como 380 gigawatt hora. Entonces son 380, entonces claro, aquí estaríamos llegando casi a más de un 60%, digamos, de reducir la demanda debido a esta medida de eficiencia energética. Entonces, esa sería una medida de alto impacto, digamos. No, estoy acá, digo, demanda térmica. Estaba señalando la demanda eléctrica, no, me refiero a la térmica, está acá. Bueno. Ya, como a modo de conclusión, la medida con mayor potencial es la de recondicionamiento, como dije antes, es el recondicionamiento térmico de viviendas, y esto corresponde alrededor de un 62% de la demanda térmica residencial. Sin embargo, hay que también entender que para lograr este potencial se debe fomentar la mejora de las envolventes térmicas de las viviendas existentes construidas antes del año 2002. Como ya indicamos anteriormente que el fondo, que un 65% de las viviendas han sido construidas antes de este año, entonces no cumplen con el estándar térmico. Entonces, y también hay que indicar que, claro, que para poder lograr que finalmente se puede, digamos, como, bueno, poder utilizar este potencial teórico, en el fondo también hay que, digamos, por parte del gobierno también tiene que existir mecanismos de apoyo, tipo de subsidio. Por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los últimos años, entre el año 2008 y 2016, ha hecho más de 100.000 renovaciones de envolvente térmica. Y esto corresponde como un 3% de las viviendas totales. Entonces, el radio de renovación es bastante bajo. Se tiene que considerar, por ejemplo, que en Europa es como alrededor del 2% de la renovación de envolvente térmica anual. Entonces, nosotros estamos muy lejos de eso. Pero bueno, entonces hay que poner más esfuerzo ahí. Y también el uso de la leña seca y el recambio de equipo de combustión domiciliaria presentan un potencial de ahorro energético interesante, de alrededor de, bueno, sumados pueden ser alrededor de 139 gigawatts. Bueno, esto también tiene como consecuencia la mitigación del material particulado, la mejora también de la calidad del aire, por supuesto. Sin embargo, acá la principal complicación es que para regular este mercado es súper complejo. Es muy complejo y en materia de discusión hoy en día. Entonces, hoy en día se está discutiendo cómo efectivamente se puede llegar a regular este mercado. Y eso es, bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y eso. Buenos días, mi nombre es Isabel Aguilera, soy la encargada de medio ambiente de la Municipalidad de Santiago. La comuna de Santiago es la capital administrativa administrativa y fundacional del país, y específicamente hoy voy a hablarles sobre la eficiencia energética en los CITES de la comuna de Santiago, CITES y pasajes, que vienen a ser un tipo de vivienda colectiva de los sectores urbanos que devienen de finales del siglo XIX.
Entonces, voy a comenzar explicando el contexto de la situación para ir acercándonos al tema energético propiamente tal. Santiago, como les comenté, es la comuna fundacional del país, comuna capital y centro de la región metropolitana que concentra el porcentaje más alto de demográfico del país. Aquí está concentrado el poder político, administrativo y de servicios principalmente. Tenemos un clima mediterráneo con grandes impactos de cambio climático, sobre todo en los meses de verano. Santiago se concibe como una comuna de barrios y es desde aquí donde yo llego a trabajar el tema de los ITE y los pasajes. Los barrios son una concepción de comunidades vecinales emplazadas en el sector urbano que tienen características propias y tienen una identidad que deviene de los años. Tiene un concepto patrimonial, es diversa en espacios públicos, porque Santiago es una comuna muy heterogénea, tiene conceptos barriales, tiene plazas y parques de distinto uso y tiene zonas importantes de repoblamiento urbano. Hasta la década de los 80, 90, hasta la década de los 80, Santiago había dejado de estar poblada, los habitantes de Santiago se fueron a vivir a otras comunas y hubo una decisión a nivel de alcaldía de generar acciones para el repoblamiento urbano, invitar a los ciudadanos del país que vinieran a poblar nuevamente Santiago a través de lo que hoy se denomina la vivienda en altura, conjuntos habitacionales de más de 10 pisos de altura, donde existen viviendas colectivas que tienen otro uso y otro significado distinto al que había antes. Gracias a eso, nuevamente Santiago se ha logrado densificar en población y generar distintos tipos de habitabilidad en términos de composición social. En algún diagnóstico que se llevó a cabo hace pocos años, los conceptos más importantes de los vecinos respecto de la ciudad era enfocado a áreas verdes, transporte sustentable, contaminación, desigualdad entre los barrios y rápido crecimiento urbano. Estas se podría decir que son síntomas de un cambio en el uso del espacio que va generando problemas en la convivencia urbana de los habitantes de la ciudad. Y se advierten importantes problemas ambientales que abordar desde la perspectiva de la sustentabilidad, de cambio climático y también respecto de la energía. La comuna de Santiago tiene una superficie, yo les expliqué que la comuna de Santiago era el centro de la región metropolitana. Esa gráfica que se ve ahí es la región metropolitana, que son 52 comunas que generan el radio urbano principal del país, en la zona central. La comuna de Santiago propiamente tal tiene una superficie de 2.320 hectáreas y una población que se acerca a los 400.000 habitantes, principalmente en el cambio sustantivo que significa la llegada de la población migrante a Santiago. Tenemos hoy en día, según datos del último censo, un aumento significativo de la cantidad de migrantes que componen nuestro territorio, siendo la comuna que tiene la más alta concentración de ellos. Nuestros migrantes vienen de países como Haití, Venezuela, Colombia, Perú, y
vienen a aportar con su cultura y sus características, pero también implican un cambio en los servicios que el municipio y el gobierno local debe prestar para esta incorporación cultural, digamos, nueva para nosotros. Adicionalmente a eso, Santiago, como centro administrativo, político, de sector de universidades y de hospitales, tenemos una visita diaria de más de 2,5 millones de personas. Personas que vienen a trabajar, que vienen a estudiar, que vienen a realizar trámites y en general que vienen a hacer uso de los servicios que presta el territorio de Santiago. Les voy a hablar de los CITES. Los CITES son viviendas colectivas que principalmente, bueno, datan de fines de 1800 y comenzaron a existir a semejanza de los CITES ouvriers europeos. Son espacios habitacionales colectivos, viviendas colectivas, que se hicieron para satisfacer la necesidad de vivienda dada la migración campo-ciudad que se fue desarrollando en el tiempo y que le fue dando paso a una solución habitacional básica con criterios de sanidad adecuados a lo que la ley exigía, principalmente para la población obrera, ¿ya? Son espacios, son viviendas colectivas que tienen un espacio común, que es un pasillo en el cual se genera un gran patio central colectivo donde ahí se genera la interacción de los habitantes y de la comunidad. En estos conjuntos se distinguen muchas veces diversas microsociedades que pueden acoger una amplia gama de situaciones contrastadas, tales como la convivencia de chilenos y extranjeros, de usuarios históricos como de recién llegados, de familias constituidas como de individuos o parejas, de propietarios como arrendatarios, de abuelos y niños, todos reflejados en su habitar en ese corredor patio común. A raíz de lo anterior, podemos decir que uno de los desafíos importantes de este programa, del programa Recuperación de Barrio ICT, fue poder ayudar a lograr una clara definición mancomunada de los nuevos objetivos que esta comunidad se proponía alcanzar, la cual llega a priorizar y seleccionar intervenciones físicas a ejecutar, obteniendo no solo una solución a un problema de infraestructura, muy importante sin lugar a dudas, pero también orientada a la comunidad a asumirse como tal, a reconocer sus fortalezas y debilidades como grupo, a establecer nuevos acuerdos sociales, a valorarse y a replicar este proceso en la consecución de otras metas que ellos definan a futuro. Esta idea de intervención y de fundamento sociológico de la intervención de mejora de barrios de Cité y Pasaje tiene que ver con un programa elaborado por la municipalidad y puesto en práctica a partir del año 2014, en el cual de los más de 500 CITE existentes en la comuna se intervino en 95 de ellos. Este es un programa que tiene una proyección en el tiempo, pero yo voy a dar cuenta de lo ejecutado hasta ahora. Como les decía, de los más de 500 CITES de la comuna, la intervención llevada a cabo desde el año 2014 cubrió las necesidades de más de 95 de ellos y consistió principalmente en un componente social y un componente arquitectónico. Intervenir en cada uno de ellos. En el componente social, se trataba de mejorar la integración y participación de los habitantes para generar proyectos colectivos propios, y en el componente arquitectónico, trabajar la seguridad, el equipamiento, la eficiencia energética, las buenas prácticas para mejorar el confort de la vivienda colectiva. Más de 125.000 vecinos impactados, es decir, un 30,9% de la población de la comuna, y una inversión que no está definida ahí, pero de aproximadamente $153.000. Yo vinculo el trabajo de los CITES y de recuperación de CITE y pasaje con una de las metas de la estrategia energética local,
trabajo que la Dirección de Medio Ambiente llevó a cabo durante el año 2015 para identificar la problemática ambiental comunal amparada en el programa de estrategia energética locales del Ministerio de Energía y su programa común energética. La visión energética, que en un proceso participativo y luego de elaborar diagnóstico y estrategia, la visión energética se define como Santiago comuna sustentable, innovadora y comprometida en la gestión de la energía a través del desarrollo integral local, con énfasis en la educación e incorporación de todos los actores. Dentro del trabajo de estrategia energética local, se identifica una línea de trabajo que es la promoción de eficiencia energética y energías renovables no convencionales en el sector residencial. También se identifica el programa de recuperación de Cité y Pasajes de Santiago como una acción importante dentro de lo que se estaba llevando a cabo en el municipio. Este programa de recuperación se enmarca también en un programa de protección del patrimonio familiar que llevaba a cabo el programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que se consolidó como una meta al año 2030. ¿Cómo se intervino en materia de eficiencia energética? Que es lo que a nosotros nos ocupa. Principalmente, esta recuperación de los 95 CITES y pasajes tuvo como actividades vinculadas a eficiencia energética, instalación de citofonía, canalización eléctrica, retiro y ordenamiento de cables eléctricos, normalización de los medidores y empalmes, mejora en iluminación, recambio eléctrico a tecnología LED, recambio de luminarias a través de un programa ministerial denominado Cambia el Foco, educación ambiental, buenas prácticas en eficiencia energética, postulación a la Agencia Oficial para el Desarrollo de Japón para iluminación solar de espacios comunes y agua caliente sanitaria por termopaneles para el agua de uso doméstico de las viviendas. Cada una de ellas fueron actividades que tuvieron un origen en la mejora en seguridad, en prevención de riesgos en incendios y otros desastres, pero fuertemente asociado a la componente ambiental en lo que es eficiencia energética y buenas prácticas. ¿Cómo se abordó la educación ambiental en eficiencia energética? Charlas, talleres, capacitación de las personas encargadas de los CITES en explicarles qué es lo que era la eficiencia energética, que es hacer lo mismo más usando menos energía, sin comprometer el confort de las personas y la familia. Se explicó a la gente participante qué es lo que era una compra eficiente de sus electrodomésticos, se les explicó y se les apoyó en implementar el recambio tecnológico de tecnologías convencionales de iluminación a tecnologías LED, y cómo también evitar riesgos y pérdidas de energía al utilizar malas prácticas en el uso de los elementos de apoyo al sostén energético. La idea era interpelar y cuestionar las prácticas en el uso de la energía en el contexto familiar. Decirle a la gente, ¿usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Y desde ahí generar el cambio de conducta para mejorar el rendimiento energético de este tipo de viviendas colectivas. Este proceso fue apoyado a través de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Municipalidad de Santiago y sus equipos técnicos, en la Dirección de Medio Ambiente entre ellos, y el Ministerio de Energía. Se les explicaba a los vecinos y a las comunidades participantes en estos procesos de educación ambiental que el trabajo de eficiencia energética se enmarcaba en una política nacional energética que tenía que ver con la Estrategia de Energía 2050, que es un compromiso nacional para mejorar el quehacer
y el quehacer energético en la comuna, generando acciones de eficiencia energética permanente. Identificando las metas nacionales respecto de el uso de la energía, los recambios tecnológicos y la eficiencia en los rendimientos económicos en materia energética, indicándole que esto se enmarca también dentro del cumplimiento, que también es un acuerdo nacional, del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el número 7, que dice relación con energía asequible y no contaminante. Se conversó con las familias de los CITES, ahí hay un grupo en una acción de educación ambiental comunitaria, que inicialmente la idea es poder acondicionar bien las viviendas, acondicionar bien en aislante y en temas de aislación térmica, porque solo así se puede generar un ahorro desde el inicio, ¿no? Pensar en ahorros posteriores tratando de sobrellevar las problemáticas iniciales. Entonces, se habló del aislamiento adecuado de ventanas y puertas, indicándole a la gente las nuevas tecnologías y los nuevos elementos constructivos que existen para ello. Luego, explicando, por ejemplo, los costos de las ampolletas encendidas más de 5 horas al día. ¿Cuál es la diferencia en el tipo de tecnología? De una manera muy gráfica y muy simple, explicarle a la gente lo que significa el gasto energético en voltaje y el gasto económico. Entonces, tratar de enseñarles además que había que comprar ampolletas certificadas y seguir las normativas que la normativa oficial tiene al respecto, a través del Ministerio de Energía. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Luego, también se conversó en estas charlas de educación ambiental otro tipo de medidas de eficiencia energética a ir incorporando. La compra eficiente de calefactores, de artefactos eléctricos a través del sello de eficiencia energética, el etiquetado, digo, cambiar las redes eléctricas antiguas, transformándolas en modeladores más eficientes y que puedan indicar más claramente cuál es el consumo, y ir mejorando las tecnologías, también indicándole a la gente que debe preocuparse de este tema, de no dejarlo en el tiempo sin cuidado. Bueno, yo les contaba de que de los 500 IT se trabajó y se sigue trabajando con alrededor de 95, pero vienen otros desafíos con ellos y con los nuevos que se puedan incorporar en el proyecto. Los desafíos son replicar las intervenciones a otros ITs y pasajes de la comuna, dar continuidad a las acciones de educación ambiental con énfasis en la eficiencia energética, aun cuando al hablar de eficiencia energética también podemos abordar otras temáticas ambientales, incentivar voluntades público-privadas para lograr los financiamientos, medir, reportar y verificar los avances en materia de eficiencia energética para ver cuán efectivo y cuán positivo pudo ser el resultado de este programa, contar con barrios más eficientes, seguros y comprometidos en hacer de cada barrio el mejor lugar para habitar. Enseñándole a la gente, acompañándola en el proceso e indicándole de que esto no es un proceso que termina, sino que tiene que ir adaptándose cada día a las nuevas tecnologías para mejorar calidad de vida. Eso es. Oh, sí, perfecto. Muchas gracias, Isabel. Fue muy interesante escuchar la experiencia de Santiago. Y ahora podemos empezar con Eduardo. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Aranea, soy el coordinador del programa Común Energética en la Municipalidad de Temuco y quiero compartir en esta oportunidad nuestra experiencia en materia de eficiencia energética en la comuna. El programa de mi presentación
presenta algunos aspectos relacionados con el contexto de la ciudad, aspectos asociados a eficiencia energética en edificación pública, en iluminación y alumbrado público, algunos ejemplos de recambios tecnológicos en calefacción, alfabetización y educación en materia energética y algunas reflexiones finales. Bueno, es importante que nos ubiquemos en el espacio, donde está ubicado Temuco en nuestro país. Es una ciudad que es capital regional, es capital de la región de la Araucanía, fundada el 24 de febrero de 1881, es una ciudad relativamente joven, a 700 kilómetros al sur de Santiago, que es la capital del país, con una superficie de 464 kilómetros cuadrados, tiene un clima oceánico, una temperatura promedio de 13 grados, una población al 2017, el último censo, de casi 283.000 habitantes, con una densidad de 608.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una comuna eminentemente urbana, prácticamente un 95% de su población vive en el perímetro o en el radio urbano de la comuna, con muy poca ruralidad, a diferencia de la región donde la proporción de población rural es del orden del 32%. Ahí hay una panorámica de la comuna, donde pueden ver edificaciones en la parte de abajo de la imagen, edificaciones del municipio, el estadio municipal, la escuela Armando Ufey, el teatro municipal, los dos cerros que flanquean nuestra comuna, que flanquean el valle, el cerro Ñelol a la izquierda, el cerro Conungüeno a la derecha, y lo cruza el río Cautín y parte de los macizos cordilleranos. El principal de ellos, el que más destaca en la imagen, es el volcán Yaima. Bueno, esta imagen de alguna forma grafica parte de lo que va a ser mi presentación, los principales problemas energéticos de Temuco y que están dados por una pobre aislación térmica principalmente. Es algo que hemos determinado y en lo que se ha estado poniendo énfasis en el último tiempo. El enfoque en el principio estuvo dado por el consumo de leña. Nuestra ciudad tiene problemas de contaminación, altas concentraciones de materiales particulados, el producto de la combustión de biomasa, en este caso de leña, de mala calidad, con altos contenidos de humedad, en equipos antiguos, en calefactores antiguos, con una combustión incompleta, pero esto está principalmente dado por problemas constructivos, problemas de aislación térmica, porque son viviendas antiguas sin muchos criterios de eficiencia energética cuando fueron construidas. Es algo sobre lo cual se está trabajando y que se está buscando revertir. Tiene consecuencias en salud, como pueden ver en esta imagen, donde podemos apreciar las consecuencias que estos problemas energéticos traen y sus efectos en salud, principalmente afectando a población vulnerable, como son niños y tercera edad, con distintos problemas de salud y problemas asociados al sistema respiratorio, por las altas concentraciones de material particulado fino respirable que ingresa a las vías respiratorias y al torrente sanguíneo. Por el otro lado, tenemos en esta imagen la evidencia de que nuestra principal demanda energética en la ciudad es de tipo térmica, con casi un 75%, más que demanda eléctrica. Estos son datos obtenidos del diagnóstico en el marco de nuestra estrategia energética local desde el año con la que Temuco cuenta del año 2016. En el caso del consumo térmico, este está concentrado principalmente con casi un 80% en el sector residencial, como ya lo había mencionado, y con un 20% en el sector privado, en la edificación comercial. Por el otro lado, este consumo térmico principalmente está basado en un energético que es local, que lo provee la región, que es la biomasa, en este caso leña, lo que tiene dos miradas. Desde una cierta perspectiva es positivo porque es una fuente local, es una fuente renovable, neutra en materias de gases de efecto invernadero, pero tiene que ser sin duda utilizada
en otro formato, con otra tecnología y con un mejor estándar de calidad. La siguiente imagen es bien interesante porque da cuenta de que realizando algunas mejoras en materia de envolvente en las viviendas, así como cambios en la calidad del combustible, en este caso el energético leña, pudiésemos cubrir prácticamente la totalidad del consumo térmico que tiene el parque de viviendas existente en la comuna, el sector residencial, lo que no deja de ser interesante. Como les decía, tenemos una estrategia energética local desde el año 2016 que se pone desafíos importantes y dentro de esos desafíos en distintos ámbitos, el de la eficiencia energética es bastante relevante, donde hay una atención especial sobre los edificios públicos, sobre la edificación existente principalmente en viviendas y comercio, y donde hay una apuesta por una reducción del 10% en el consumo proyectado de energía al año 2020. Y en materia de eficiencia energética en edificación pública, voy a mostrarles algunos de los ejemplos que hemos estado como municipio en el último tiempo, principalmente, como muestra la imagen, trabajando en mejoramientos de envolvente térmico en edificación social y en condominios, en este caso edificación en altura, donde ha habido una inversión importante y en la colaboración del municipio en la colocación de subsidios estatales para el mejoramiento térmico entre el año 2013 y 2016 de un poco más de 5 millones de dólares, con recursos que han provenido principalmente del Ministerio de Vivienda. Así pueden apreciar cómo es el antes y el después de estas intervenciones, las que proveen de bastantes mejoras en materia de desempeño energético y sin duda es una mejora también en el patrimonio de esta familia. Esta imagen da cuenta de una termografía, es una imagen termográfica que muestra cómo en algunos pisos donde ya se ha hecho el envolvente se pueden notar las diferencias en la coloración, producto que hay menor pérdida de calor. En la imagen que está abajo, en el costado derecho, se aprecia también esta disminución de la pérdida de calor, pero como no se hizo una intervención en el marco de las ventanas, ustedes pueden apreciar que ahí hay un puente térmico importante y es en lo que se está trabajando actualmente para lograr que también el recambio y los fondos que vienen para el recambio de envolvente o la mejora del envolvente también cubra el cambio de las ventanas. Aquí hay una imagen de un edificio emblemático en la ciudad, es el edificio que aloja al gobierno regional, el edificio de la Intendencia, y es un edificio que data del año 1970, pero ha sido un muy buen ejemplo de lo que lograr a través de un retrofitting o una mejora sustancial en esta edificación y que se traduce principalmente en una mejora en su desempeño energético. El antes está en esas cifras que se muestran en la lámina, lo que significaba la demanda energética de este edificio, sobre 250 kWh por metro cuadrado al año, donde se calefaccionaba con un costo importante del orden de 11 millones de pesos. Parte de este edificio solo se cubrían 61 kWh por metro cuadrado al año, no había más presupuesto. Si hubiésemos cubierto toda la demanda energética, habríamos tenido que gastar prácticamente casi 4 veces el presupuesto existente, y con una mejora que se realizó en el edificio, se logró reducir de manera sustancial la demanda energética, por lo tanto el presupuesto cubría la totalidad con una tecnología no contaminante y sin emisiones como es la geotermia, y ahora con un presupuesto que prácticamente cubre confort pleno, calefacción, enfriamiento, iluminación y otros servicios. Es el edificio actualmente de la Intendencia y una clara muestra de cómo un edificio existente puede ser intervenido, logrando un mejor desempeño con esta. Y a propósito de ese mismo ejemplo, hemos seguido esa experiencia y como municipalidad hoy día estamos incorporando criterios de eficiencia energética en nuestros propios edificios en la etapa de diseño, antes que estos sean construidos. Aquí hay un ejemplo para una
escuela especial para la atención de niños con problemas de aprendizaje, con niños con síndrome de Down, donde se va a optar a una certificación de edificación sustentable, y en la etapa de diseño se están incorporando criterios, por ejemplo, de diseño pasivo, soluciones constructivas para una mejor aislación térmica. Lo mismo en el caso de edificación de salud. Este es un proyecto para un centro de salud familiar municipal, donde ustedes también pueden apreciar cómo se van a incorporar sistemas de fachada ventilada, sistemas AVES para la aislación y envolvente continua, y un sistema de celosías para el control solar o del asolamiento del edificio. Hay otra imagen de la solución constructiva que se está considerando implementar, un sistema AVES. Y este es otro ejemplo de un proyecto para ejecutarse en el año 2019 de nuestro propio edificio consistorial, que también fue diagnosticado y se levantó un concepto energético con colaboración de la cooperación suiza y el fondo REPIC del gobierno suizo, para efectos de poder también realizar una mejora y que este edificio tenga un mejor desempeño energético, que hayan aplicaciones de criterios de eficiencia energética a futuro. En alumbrado e iluminación pública hemos estado realizando algunas mejoras a propósito del importante consumo, lo que significa en alumbrado público los consumos eléctricos del sector público en general en la comuna. Estos son datos también de la estrategia energética local y dan cuenta de lo importante que es el alumbrado público en materias de consumo eléctrico. ¿Y cómo lo hemos estado haciendo? Por ejemplo, a través de instructivos o requerimientos que se hacen a la Dirección de Obras Municipales para que, por ejemplo, cada proyecto nuevo que se vaya a ejecutar, un proyecto inmobiliario que incorpore iluminación pública, iluminación en alumbrado público, en alumbrado peatonal, en alumbrado ornamental, incorpore iluminación LED. Y los ejemplos se demuestran a continuación. Esta es una imagen de alumbrado peatonal que se ha estado incorporando. Se han invertido en los últimos 5 años del orden de casi $2 millones en recambio a tecnología LED en todo el alumbrado público, en el alumbrado peatonal, en el alumbrado ornamental, que es el que está en los nuevos parques, en las nuevas áreas verdes de la comuna, para poder incorporar también mayor eficiencia energética en la iluminación. Lo mismo ha estado haciéndose en las luminarias de los semáforos, en los refugios peatonales donde los ciudadanos, donde los vecinos esperan la locomoción pública. Ahí también se ha estado incorporando tecnología LED en el último tiempo. También una combinación de celdas fotovoltaicas y tecnología LED en cruces peatonales, en pasos de cebra. Como mencionaba, también hemos estado realizando mejoras en la tecnología de calefacción. Aquí pueden ver un ejemplo de sistemas de calderas a pellet, un combustible biomásico, pero de mayor eficiencia y más sustentable, con menores emisiones, en algunos centros comunitarios y en algunos centros de salud familiar, y que proveen de calefacción y agua caliente sanitaria a estas edificaciones, con una importante inversión de parte del municipio en los últimos 3 años, en el periodo 2013-2010. Para ir concluyendo, algunos ejemplos de cómo hemos el concepto de alfabetización energética, en una articulación, en una estrecha coordinación también con nuestros socios del Ministerio de Energía, a través de la implementación del programa Mi Hogar Eficiente, donde hemos realizado capacitaciones a juntas de vecinos, a pobladores de la tercera edad, que han sido bastante activos, bastante comprometidos, y en estos talleres se entregan conocimientos e información respecto de contenidos para promover un uso responsable de la energía, y se han entregado algunos kits de ahorro, en este caso principalmente conformados por luminarias LED, para que las personas vayan haciendo el recambio tecnológico en sus viviendas y se vayan sumando a esta tecnología de mayor eficiencia. Lo mismo hemos hecho con algunas instituciones de educación superior en la ciudad, estableciendo alianzas con ellos para informar a los ciudadanos respecto de las soluciones constructivas a la hora de postular, por ejemplo, a estos
subsidios estatales de mejoramiento térmico y de eficiencia energética en las viviendas, para que los vecinos sepan exactamente de qué se trata, qué es lo que va a realizarse en sus viviendas y puedan entender un poco de lo que se trata esta mejora. Finalmente, compartir con ustedes algunas reflexiones finales, como por ejemplo, sensibilizar y educar a la ciudadanía en temas relacionados con la energía es fundamental. Como decimos en la comuna, no se ama lo que no se conoce. Por el otro lado, las municipalidades pueden jugar un activo rol para promover la eficiencia energética a través de su propia infraestructura y su propio equipamiento, como lo hemos visto en las láminas anteriores. Y por último, los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra estrategia energética local nos obligan a una estrecha coordinación entre los diferentes actores locales, los servicios públicos que conforman los distintos estamentos que tiene la ciudad, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los vecinos, para lograr estas ambiciosas metas que nos hemos propuesto. Muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en este webinar. Quedan mis datos y coordenadas para quienes estén más interesados y quieran tomar contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por las muy interesantes presentaciones. Y ahora podemos empezar con la sesión de preguntas y respuestas para los panelistas. Así, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas durante las presentaciones y nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo por atender el máximo de preguntas posible. Por favor, recuerden mencionar el nombre del integrante del panel a quien está dirigida la pregunta. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta por Cristian. Cristian, un participante pregunta, ¿cuál es la contribución de las estufas a leña al material particulado en la comuna? Muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, el año 2015 digamos, se realizó un estudio por parte de una consultora que se llama SICAM, el que estimó que digamos, más de un 50% del material particulado del Gran Concepción, y San Pedro de la Paz es una comuna del Gran Concepción, corresponde a la estufa a leña. El resto proviene de otras fuentes fijas y otras fuentes, digamos. Eso es. Oh, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Y ahora una segunda pregunta por tú. ¿Por qué las importaciones del carbón caen a partir del 2012? Muchas gracias, Cristian. Ok. Bueno, es el gráfico de importaciones que le mostré, ¿cierto? Claro. Y bueno, pasa que a partir del 2012 se encuentran nuevas plantas de carbón. O sea, bueno, claro, se encuentran nuevos yacimientos de carbón. Entonces comienza la inversión en las explotaciones dentro del mismo, en la región de Magallanes, en el sur de Chile. Y eso hace que digamos que la dependencia de las importaciones de carbón en este caso caiga. Porque digamos se satisface la demanda interna con la producción nacional hasta cierto punto. Esa sería la respuesta, digamos, a ese fenómeno. Perfecto, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para Isabel y para Cristian. Uno de los participantes pregunta cuál es el principal marco regulatorio que soporta las actuaciones en eficiencia energética. Si Cristian o Isabel tienen una respuesta a esa pregunta, puedes intervenir. Muchas gracias. La verdad es que no existe una regulación en materia de eficiencia energética para administración municipal. Las normativas que están asociadas a la Ley General de Urbanismo y Construcción y son las rectoras en materia de inmobiliarias.
y existen normativas asociadas a alumbrado público y cosas así derivadas del Ministerio de Energía. Para eficiencia energética comunitaria, nosotros tomamos como lineamiento la estrategia energética local, documento, instrumento elaborado con los mismos vecinos, con equipos técnicos, en un proceso participativo que se llevó en el caso de Santiago en el año 2015-2016. Sí. Yo quiero agregar una cosa también a lo que menciona Isabel, es que, por ejemplo, para el sector residencial existe un estándar actual de construcción en Chile, que eso está definido por eso está definido por una ordenanza. Y lo que define básicamente este estándar actual de construcción es que se tiene que cumplir con un mínimo en todas las construcciones posteriores al año 2007. Así es. Se cumple con un estándar mínimo de transmitancia térmica en todos los componentes de la envolvente térmica de la vivienda. Claro. Eso sería como yo creo que la regulación más importante en el sector residencial. Eso está en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Bien, perfecto. Sí, muchas gracias por las elaboradas respuestas. Y ahora podemos ver que, damas y caballeros, hemos llegado al final de este webinar. Quisiera agradecer a los integrantes del panel por las informativas e interesantes presentaciones y también al público por la participación. Esta presentación será de utilidad para todos los actores involucrados en eficiencia energética y renovable. Muchas gracias por su atención y le deseamos un buen día o noche desde Copenhague.